Pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es posible que una propiedad sea de alguien, pero que al mismo tiempo otra persona tenga un derecho sobre ella? Parece una contradicción, ¿verdad? Pues bien, el derecho romano nos dio una solución increíblemente elegante y que perdura hasta hoy. Las servidumbres. Entenderlas es básicamente entender cómo los derechos sobre las cosas se pueden dividir y compartir de forma inteligente. Para desentrañar este concepto, vamos a seguir un mapa muy claro. Primero, veremos qué es el poder de la propiedad en su estado más puro. Luego, introduciremos la idea de tener un derecho sobre algo que no es nuestro. Después, la gran distinción, servidumbres reales contra personales. Profundizaremos en cada una y para terminar, veremos cómo todo esto sigue súper vigente en el derecho actual. Y es que para entender una limitación, primero tenemos que entender qué es lo que se está limitando. Para los romanos, el derecho de propiedad era, digamos, el derecho más completo, el más potente que alguien podía tener sobre una cosa. Era un poder prácticamente absoluto. Y este poder absoluto se descomponía en tres partes, tres facultades clave. Primero, el jus utendi, que es simplemente el derecho a usar la cosa. Luego, el jus fruendi, el derecho a disfrutar de sus frutos. Piensen en las cosechas de un campo o el alquiler de una casa. Y finalmente, el más drástico de todos, el jus abutendi. Este era el poder de disponer de la cosa, ya sea consumiéndola, destruyéndola o, claro, vendiéndola. Estos tres juntos eran la propiedad en su máxima expresión. Ok, pero ¿qué pasa si un propietario decide ceder una de esas facultades, pero sin vender la propiedad entera? Aquí es donde vemos la verdadera genialidad del sistema romano. Entendieron que este poder absoluto se podía desmembrar, se podían separar sus partes para resolver problemas muy prácticos de la vida cotidiana. Y de esa idea nace la servidumbre, o servitus en latín. Es, en esencia, un derecho real sobre una cosa ajena, un jus in rea aliena. La propiedad de una persona se pone al servicio de otra. Esto imponía una carga, una restricción muy específica al dueño. Un ejemplo clásico. Un agricultor necesitaba pasar por el terreno del vecino para llegar a su campo. Bueno, pues la servidumbre le garantizaba ese paso, una solución brillante que, como veremos, sigue muy viva. Ahora que ya tenemos el concepto general, llegamos a la división más importante, la que organiza todo este sistema. Porque claro, no todas las servidumbres se crearon para lo mismo ni para beneficiar de la misma manera. Y para entender esta división, la pregunta que nos tenemos que hacer es muy simple. Cuando separamos un derecho de la propiedad, ¿el beneficio es para quién o para qué? ¿Es para otra propiedad, para otro terreno o es para una persona en específico? La respuesta a esta pregunta lo cambia todo. Y esta tabla lo resume de maravilla. Por un lado, las servidumbres reales. Aquí el beneficiario es otra propiedad, otro fundo. Su duración es perpetua, porque la utilidad es para el inmueble, no importa quién sea el dueño. Por otro lado, las servidumbres personales. El beneficiario es una persona con nombre y apellido. Por lo tanto, su duración es temporal, se acaba cuando esa persona muere, y el propósito es la ventaja de ese individuo en particular. Muy bien, vamos a meternos de lleno con la primera categoría, la más duradera, las servidumbres reales que también se conocen como prediales. Y aquí lo clave es que la relación no es entre personas, sino entre propiedades. En una servidumbre predial, siempre hay dos inmuebles. Uno es el fundo sirviente, que es el que soporta la carga, el que sirve. Y el otro es el fundo dominante, que es el que recibe el beneficio. Lo más importante es que este derecho está como pegado a la tierra. Si el dueño del fundo dominante vende, el nuevo dueño automáticamente adquiere también la servidumbre. Es inseparable del fundo. Pero ojo, no se podía crear una servidumbre real así como así. Tenía que cumplir reglas muy estrictas. Primero, tenía que ser útil para el otro fundo, no un simple capricho del dueño. Segundo, tenía que ser perpetua, porque las necesidades de un terreno se consideran permanentes. Tercero, su causa también debía ser perpetua. Por ejemplo, se puede crear una servidumbre de acueducto si la fuente es un manantial, que es perpetuo, pero no si es una cisterna que se va a vaciar. Y por último, son indivisibles. No se puede tener media servidumbre de paso. Y para que quede más claro, aquí tenemos ejemplos súper concretos. Estaban las rurales, más ligadas al campo, como el iter, que era el derecho de paso a pie o a caballo, o el aquaductus, para llevar agua. Y también estaban las urbanas, para resolver los problemas de la ciudad, como el oneris ferendi, que era el derecho a apoyar una viga en el muro del vecino, o el stilicidi recipiendi, la obligación de recibir el agua que caía de su tejado.
Bien, ya vimos cómo un fondo puede servir a otro fondo. Ahora vamos a cambiar completamente el enfoque. Pasemos a la segunda gran categoría, donde el beneficio ya no es para una propiedad, sino para un individuo. La servidumbre personal es justo eso, un derecho sobre una cosa, que podía ser mueble o inmueble, pero constituido para favorecer a una persona específica. La frase clave aquí es persona específica. El derecho no se puede transferir, no se puede heredar. Es un beneficio que nace y muere con esa persona. Y esta es la diferencia fundamental, la más grande de todas. Mientras la servidumbre real es perpetua, como la tierra misma, la personal es finita, como la vida humana. Se extingue a más tardar cuando muere el beneficiario. ¿Por qué? Para asegurar que eventualmente la propiedad vuelva a estar completa, sin cargas. Dentro de este mundo de beneficios personales y temporales, el derecho romano clásico se concentró principalmente en dos grandes figuras, que eran las que resolvían las necesidades más comunes de la gente en esa época. La más importante, sin duda, es el usufructo, el usufructus. Este derecho te daba el jus utendi y el jus fruendi, juntos. Podías usar la cosa y además quedarte con sus frutos. O sea, un usufructuario podía vivir en una casa y también alquilarla, o cultivar un campo y vender la cosecha. La única gran regla era no dañar la propiedad. Por otro lado, estaba el uso, o usus, que era como una versión más limitada. Solo te daba el derecho de usar la cosa para tus necesidades y las de tu familia, pero no podías, por ejemplo, alquilarla y quedarte con toda la ganancia. Ahora bien, si alguien piensa que todo esto es solo una curiosidad histórica, piénsenlo de nuevo. Esta estructura que acabamos de ver es, literalmente, el ADN de cómo entendemos los derechos sobre la propiedad hoy en día. Es un viaje fascinante. La idea de servidumbre nació en la antigua ley de las 12 tablas, fue pulida y sistematizada por los grandes juristas del periodo clásico, se codificó en el famoso Corpus Juris Civilis de Justiniano y desde ahí dio el salto directamente a los códigos civiles modernos de muchísimos países. Es que la conexión es directa. Cuando hoy hablamos de una servidumbre de paso en un campo, estamos hablando de la descendiente directa de la servidumbre real romana. Cuando hablamos de un usufructo vitalicio, es la continuación de la servidumbre personal del usufructo romano. Los nombres quizás han variado un poco, pero la lógica, la esencia, es exactamente la misma. Al final, todo este complejo sistema de servidumbres nos deja con una pregunta que sigue siendo increíblemente relevante hoy. La propiedad es un derecho fundamental, sí, pero ¿dónde está el límite? Las servidumbres son la respuesta que el derecho encontró para esa tensión eterna. Son la forma de equilibrar el derecho absoluto del individuo con las necesidades prácticas de vivir en sociedad.